La gente cree que el silencio significa debilidad, pero están equivocados. Ver el silencio es donde las cosas se pudren. El silencio es donde los planes crecen con dientes. Ver, tengo 67 años ahora. Mis manos tiemblan cuando levanto un vaso de agua. Mis rodillas duelen cuando cambia el clima. Los extraños me ven como inofensiva, casi invisible. Por eso este es el momento correcto para hablar. No para gritar, no para suplicar. Solo para decir la verdad tal como pasó desde el principio, antes de que alguien notara en qué me estaba convirtiendo. Todo empezó en una noche que olía a polvo y lluvia. Una noche en la que hasta los perros dejan de ladrar. Recuerdo estar sentada sola, escuchando el lento tic-tac de un reloj de pared, contando segundos que nunca volverían. Afuera, la luz de la calle parpadeaba como si estuviera cansada. Dentro de mí algo más también parpadeaba, algo mucho más peligroso. Ver la gente imagina la venganza como una explosión de rabia. La mía fue silenciosa. Llegó como una decisión tomada en una habitación oscura, sin testigos. Antes de decirte quién me hizo daño, antes de decirte que les quite, necesitas entender quién era yo. Porque los monstruos no nacen en la oscuridad. Se forman en lugares normales, por personas normales durante muchos años. Mi nombre ya no importa. Los nombres pertenecen al pasado, y el pasado dejó de protegerme hace mucho tiempo. Lo que importa es que soy lo bastante vieja para recordar cuando la confianza significaba algo, cuando una promesa tenía valor, cuando los vecinos no cerraban sus puertas durante el día. Pero yo también era así. Confiada, abierta, fácil de alcanzar. Pero no desperté un día siendo alguien a quien temer, desperté muchos días siendo alguien ignorada. Cuando vives lo suficiente, aprendes cómo te miran las personas cuando creen que ya terminaste. Sus ojos pasan de largo. Sus voces se suavizan de una forma que parece lastima, aunque fingan respeto. Creen que tu historia ya terminó. Ese es su primer error. Ver, vivo en una casa pequeña al borde del pueblo. Nunca fue hermosa, pero era mía. Paredes agrietadas, pisos desiguales, un jardín donde solo crecían malas hierbas. Aún así, la cuidaba. Siempre creí que si cuidas algo el tiempo suficiente, te protegerá a cambio. Ver, me equivoqué también en eso. Por la noche, cuando el pueblo duerme, los recuerdos se vuelven más fuertes. Golpean dentro de tu cabeza. Escucho pasos que ya no están. Voces que antes decían mi nombre con cariño, luego con crueldad, y después no lo dijeron más. Escucho risas que no eran para mí y puertas que nunca se volvieron a abrir. Pero esta historia no trata de violencia repentina. Trata de daño lento. Del daño que ocurre cuando nadie mira, o cuando todos miran y deciden no ver. Yo era una mujer de hábitos. De por la mañana antes del amanecer, barrer la entrada aunque ella estuviera limpia, saludar a personas que dejaron de saludarme hace años. Creía que la rutina podía mantener la vida estable, como agarrarse de una baranda en medio de una tormenta. Pero las tormentas no piden permiso. Pero la primera grieta apareció tan silenciosa que la ignoré. Como hace la mayoría. Una pequeña traición siempre parece inofensiva al principio, una promesa rota. Una mentira suave, una sonrisa que no llega a los ojos. Pero te cuento esto porque el final de mi historia no se puede entender sin el comienzo. El miedo no llega completo. Se construye poco a poco dentro de una persona que alguna vez creyó que el mundo era justo. Esta noche, mientras hablo, mi casa está tranquila otra vez. El reloj sigue marcando el tiempo. La luz de la calle sigue parpadeando. Pero yo ya no soy la misma mujer que se sentaba aquí preguntándose por qué la vida se había vuelto tan pesada. Ya no estoy esperando. Ver, aquí es donde empieza. Ver, antes de que todo se rompiera mi vida era pequeña, estable y predecible. Creía que ese tipo de vida era segura. Creía que nada realmente malo podía crecer en lugares que parecían normales. Nací en este pueblo y, salvo por pocos años, nunca me fui. Me casé joven, como muchas mujeres de mi tiempo. Mi esposo no era un mal hombre, pero tampoco era valiente. Creía que sobrevivir significaba calar y evitar problemas. Con los años, su silencio se volvió una costumbre en nuestra casa. Cuando murió, se sintió menos como una pérdida y más como una pausa que por fin terminaba. Pero tuvimos un solo hijo, un hijo varón. Él era el centro de mi mundo, aunque nunca lo dije en voz alta. Organicé mi vida alrededor de él, de su escuela, de su futuro. Creí que si daba lo suficiente, la vida me devolvería algo. Esa idea me acompañó demasiado tiempo.
Nuestra casa nunca estuvo llena de risas, pero era tranquila. Cocinaba las mismas comidas cada semana. Doblaba la ropa siempre igual. Guardaba fotos viejas en un cajón de madera, envueltas en tela, como si se pudieran romper. Me gustaba saber dónde pertenecía cada cosa. El orden se sentía como control. Trabajé muchos años en trabajos simples, limpiando casas, ayudando a vecinos mayores, incluso más viejos de lo que soy ahora. La gente confiaba en mí con sus llaves, su dinero, sus secretos. Hablaban mientras yo trabajaba, llenando la aire de quejas y chismes, y yo escuchaba. Escuchar se volvió mi habilidad silenciosa. Cuando escuchas lo suficiente, la gente olvida que estás allí. Pero por las tardes, me sentaba junto a la ventana y miraba la calle. Niños creciendo. Parejas envejeciendo hasta volverse extraños. Discusiones que empezaban y terminaban en las mismas casas, año tras año. Notaba patrones. Quien pedía prestado y no devolvía. Quien sonreía solo cuando otros miraban. Quien cambiaba su voz según la persona frente a él. En ese tiempo notaba estas cosas sin juzgar. Creía que la gente era mayormente buena, solo cansada o confundida. Les ponía excusas, igual que a la vida, pero mi reputación era simple. Yo era confiable, olvidable, segura. Esa palabra me seguía a todas partes, segura. Ver los vecinos dejaban a sus hijos conmigo sin preocupación, los dueños de tiendas me dejaban pagar después. Los parientes hablaban libremente delante de mí, seguros de que no repetiría nada. Tenían razón, no repetía las cosas, las guardaba. Ver mi hijo creció y se fue alejando. Quería más de lo que este pueblo podía darle, más de lo que yo podía darle. Cuando se fue, prometió volver seguido. Las promesas suenan más fuertes justo antes de desaparecer. Pasaron años entre visitas. Luego las llamadas se hicieron cortas, luego raras. Ver no lo culpe. Me culpé a mí. Me dije que así era el orden natural. Los padres dan. Los hijos siguen adelante. Las mujeres embellecen en silencio. La soledad llegó despacio. Se sentó conmigo a la mesa. Me siguió por las habitaciones. Aún así me las arreglé. Me decía que no necesitaba nada más, pero ahora veo lo vulnerable que estaba. Lo fácil que fue para otros acercarse sin que yo notara sus sombras alargarse. No tenía armadura, solo hábitos y esperanza. Y la esperanza aprendí, no te protegeré. Así era mi vida antes de la traición. Antes de que la confianza se volviera una debilidad. Antes de entender lo peligroso que es ser visto como inofensivo. Yo era visible entonces, alcanzable. Y fue entonces cuando decidieron usarme. Ver la traición nunca avisa. Llega con un rostro conocido. Ver comenzó con un favor. Los favores son peligrosos. Crean deudas invisibles. Y a la gente le gusta cobrarlas cuando estás más débil. Una familia que conocía desde hacía años se mudó a 2 casas de la mía. Eran educados en público y cuidadosos al hablar. El esposo hablaba suave, la esposa sonreía mucho y su hija me llamaba tía. Aunque no éramos familia, acepté ese nombre sin pensarlo. Creí que era respeto, pero empezaron con cosas pequeñas. Pedir azúcar, pedirme que cuidara la casa 1 hora. Dejar que su hija se sentara conmigo por las tardes. No vi nada malo. Había vivido lo suficiente para creer que la bondad aún significaba algo, pero luego las peticiones se hicieron más pesadas. Una tarde, el esposo llegó nervioso. Dijo que tenían problemas temporales. Dijo que los bancos eran crueles, los parientes poco confiables y el papeleo lento. Dijo que necesitaban ayuda, solo por un corto tiempo. Hablo como un hombre avergonzado de pedir, pero yo escuché, pero ese fue mi error. Necesitaban mi firma. Solo como testigo, dijeron. Solo para ayudar en un trámite legal. Nada caería sobre mí. Nada cambiaría. Explicaron todo despacio como si hablaran con una niña verdad. Por primera vez en años algo dentro de mí se tensó. Pero habían sido amables. Me habían confiado su casa, su hija. Y yo había estado sola tanto tiempo que su atención se sintió como calor pero firme, pero que si yo no fue rápido, se extendió como podredumbre, detrás de una pared. Llegaron cartas con palabras que no entendía. Visitas de extraños que hablaban rápido y me miraban como si fuera un mueble. Mi nombre, escrito en papeles que nunca había visto, estaba ahora unido a dinero que nunca toque y decisiones que nunca tome. Cuando los enfrenté, sus rostros cambiaron. No mucho, solo lo suficiente. Ver las sonrisas se hicieron finas. Las voces duras.
Dijeron que yo estaba confundida, vieja, olvidadiza. Dijeron que debía haber entendido mal. Mencionaron mi edad más de una vez, como si eso explicara todo. Fui a oficinas donde se suponía que ayudaban. Filas largas, caras cansadas. Esperé horas con carpetas cada vez más pesadas. Conté mi historia una y otra vez. Cada vez sonaba más pequeña. Cada vez parecía menos importante. Me escuchaban con educación. Luego me rechazaban. Me dijeron que tuviera más cuidado la próxima vez, que estos temas eran complicados. Me preguntaron por qué firmé. Nadie preguntó por qué ellos mintieron. La familia dejó de visitarme. Su hija ya no vino más. Cuando los veía en la calle miraban a otro lado, no por vergüenza, por comodidad. Sabían que ya no tenía poder. Las consecuencias fueron lentas pero duras. Mis ahorros desaparecieron. Llegaron amenazas en sobres oficiales. Mi casa, lo único que realmente tenía, se volvió frágil, algo que podían quitarme. Intenté llamar a mi hijo. Cuando respondió, su voz era distante. Dijo que estaba ocupado. Dijo que no podía meterse. Sugirió que vendiera la casa y me mudara a un lugar más barato. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no con ruido. No con lágrimas, pero se rompió en silencio, como un hueso bajo una presión que no sabías que existía. Dejé de pedir ayuda. Dejé de explicarme. Entendí algo terrible y claro. El mundo no rescata a personas como yo. Espera a que desaparezcamos. Por las noches, repetía cada conversación, cada sonrisa, cada palabra que ignoré por Q. Puede creer en la gente. El arrepentimiento se volvió mi sombra. Pero el arrepentimiento no es el final de una historia. Es el inicio de un cambio. No sentí rabia como en las películas. Sentí frío, claridad. Estaba despierta como nunca antes. Entendí que no solo me habían quitado dinero o paz, me habían quitado mi identidad y la usaron sin miedo. Y por primera vez en mi vida, dejé de ser inofensiva. Creyeron que yo había terminado. Se equivocaron. Después de la traición, la gente espera que te derrumbes o luches abiertamente. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Me volví silenciosa de otra manera. Dejé de ir a oficinas. Dejé de discutir con cartas. Dejé de explicarme a quienes ya habían decidido quién era yo. Por fuera parecía derrota. Por dentro yo estaba aprendiendo. Cuando te ignoran, ganas una libertad extraña. Nadie observa tus movimientos. Nadie cuestiona tu presencia. Aprendí a usar eso. Cambié mis rutinas. Caminaba a otras horas. Hablaba menos. Escuchaba más, pero ahora con intención. Escuchar es poderoso cuando ya no eres inocente. Pero la familia que me traicionó se volvió descuidada. Creían que todo había terminado. Creían que la edad me había borrado. Eso los hizo cometer errores. Aprendí dónde trabajaba el esposo y cuando llegaba tarde. Supe que comerciantes confiaban en la esposa y cuáles no. Escuché cómo su hija repetía en la escuela cosas que oía en casa. Los niños reflejan todo, pero no los amenacé. No los enfrenté. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Ella que la gente hablara. Pero pequeñas cosas empezaron a cambiar. Un documento desapareció en mal momento. Una historia no coincidía con otra. Las preguntas aparecieron en lugares inesperados, pero nunca fui el centro. Hice preguntas simples a las personas correctas y luego me aparte. Pasé información sin poner mi nombre. La verdad viaja más rápido cuando parece descubierta, pero pronto la reputación del esposo empezó a romperse. No destruida, debilitada. La confianza se fue. Las promociones se detuvieron. Su voz perdió fuerza. Empezó a mirar detrás de él al caminar. La esposa también lo sintió. Las amistades se alejaron. Las invitaciones disminuyeron. La gente la escuchaba con sonrisas educadas y ojos cuidadosos. Cuando la confianza se rompe, nunca vuelve del todo. Yo observaba todo desde lejos, pero al mismo tiempo me reconstruía en silencio. Aprendí cómo funcionan los sistemas, cómo se guardan los registros, cómo se corrigen errores cuando hay presión suficiente. Aprendí paciencia. Los años me habían entrenado sin que lo supiera, pero hubo noches en que el miedo quiso volver. Pero recordé estar de pie en oficinas, invisible, con papeles que nadie quería leer. Ese recuerdo me endureció, pero no buscaba caos. Buscaba equilibrio. No destruí vidas. Dejé que sintieran la misma incertidumbre que me dejaron a mí. La gente no entiende la venganza. No sentí placer. Sentí control. Calma.
Ya no estaba a merced de nadie. Nunca supieron que yo estaba involucrada. Eso era clave. Ser invisible fue. El último paso ver cuando por fin entendieron que algo estaba mal, ya era tarde. Ver me volví irrelevante en sus mentes. Una anciana, un capítulo cerrado, un rostro olvidado, ver y desde allí vi su mundo hacerse pequeño, ver ya no esperaba justicia. Estaba creando consecuencias, ver todo vuelve a esa noche, la casa en silencio, el reloj, la luz parpadeando. Para entonces, habían pasado años, ver la familia ya no estaba unida. El esposo dejó su trabajo rodeado de dudas, nada probado, nada limpio, y eso fue suficiente. La duda dura más que la inocencia. Ver la esposa volvió a la casa de sus padres. Los amigos desaparecieron. La vi una vez en el mercado, cansada, mirando a todos como si el peligro aún pudiera aparecer. La hija creció confundida, cargando historias rotas. Los niños que crecen sin confianza aprenden temprano que las palabras no son seguras. Pero mis papeles fueron corregidos. Despacio, en silencio. No hubo disculpas, nunca las hay, pero los errores aparecieron. Los archivos fueron revisados. Mi casa siguió siendo mía, pero esa noche entendí algo. No sentí alegría, no sentí victoria, solo una calma profunda. Como después de una larga enfermedad, no gané como prometen las historias. No hubo aplausos, no hubo cierre, solo supervivencia. La gente aún pasa frente a mi casa sin mirar. Siguen viendo a una mujer vieja y lenta. Siguen subestimando lo que hay detrás de esa puerta. Ver no me molesta, ver no cuento esta historia para dar miedo. El miedo pasa. La cuento porque el tiempo enseña lo que la juventud ignora. La bondad sin cuidado es una invitación. El silencio sin atención es permiso. Si buscas una lección, aquí está. Observa quién escucha cuando hablas. Observa quién se beneficia de tu confianza. Y nunca creas que el silencio de alguien significa que no tiene poder. Ver mi historia termina donde empezó. En esta casa, con este reloj, con esta voz que sobrevivió cuando todo lo demás fue quitado. Tengo 67 años, pero sigo aquí. Y algunas cosas, cuando despiertan, nunca vuelven a dormir.